Ya, listo. Buenas noches. Siendo 7:45, voy a proceder a cerrar el forms del pretest. Mm, listo. Y ahora sí, voy a compartir brevemente la pantalla desde la computadora para hacer algunas preguntitas de banqueo. Ya conocemos la dinámica que primero iniciamos con unas preguntitas sobre el tema pasado, de manera que comprobemos que realmente ha quedado claro el tema, ¿no? Entonces me puedes responder por chat o en todo caso habré estado. Ya, la primera pregunta dice, una mujer de 26 años tiene antecedentes de epistaxis frecuentes, o sea que elimina sangre por la nariz y mayor flujo menstrual. En la exploración física, la piel de las extremidades presenta petequias y púrpura. Ya sabemos que son lesiones pequeñas. Y las pruebas de laboratorio muestran resultados anormales del tiempo de tromboplastina parcial y de protrombina y del recuento de plaquetas, pero la actividad del factor de von Willebrand está reducido. O sea, el problema acá es el factor de von Willebrand. ¿Cuál de los siguientes pasos de la hemostasia es más probable que tenga alterada esta paciente? A ver, recordamos que en la hemostasia primaria los participantes son el factor de von Willebrand y las plaquetas, ¿no? Entonces, ¿qué se va a alterar? La polimerización de la fibrina, adición plaquetaria, agregación plaquetaria, generación de protrombina, inhibición de la protrombina o vasoconstricción. ¿Cuál va a ser el principal problema acá? A ver, ¿tú qué crees? Yo creo que sería la adhesión plaquetaria. Excelente, muy bien. Exactamente, adhesión plaquetaria. Y justamente acá hay como una pequeña trampita, ¿no? Porque también está la opción de agregación plaquetaria, pero estamos hablando que el problema es el factor de von Willebrand, entonces recordemos que este sirve como un pegamento para las plaquetas. Ahora, si el déficit hubiera sido el de las plaquetas, el problema hubiera sido agregación plaquetaria, pero en este caso es adhesión, como bien tú dices. Ya, segunda preguntita. Este es del banco del año pasado. Un hombre de 31 años está realizando un viaje de buceo y desciende a una profundidad de 50 metros en el gran agujero azul de la costa de Belice. A los 30 minutos, su equipo funciona mal y vuelve rápidamente al barco en la superficie. Desarrolla dificultad para respirar a los 5 minutos con disnea, dolor torácico, que es seguido de cefalea intensa y vértigo. Una hora después presenta mialgias y artralgias intensas y dolorosas. Estos síntomas se ven en 24 horas. ¿Cuál de las siguientes sustancias que está ocluyendo sus arteriales es la causa más probable del cuadro? Ya, acá hay un factor de riesgo que es buzo, el hombre. ¿Cuál crees que sea el tipo de émbolo que está afectando a este hombre? Mm, Sería la de la C, la de burbujas de nitroso gaseoso. Excelente, muy bien. Ajá. Burbujas de nitrógeno gaseoso. Estos hallazgos son característicos de la enfermedad de Usos, una forma de embolia gaseosa. Entonces, aquí sabemos que este factor de riesgo para embolia gaseosa, que es por burbujas de nitrógeno, eh, es ser buzo, ¿no? El problema es que los buzos ascienden con gran velocidad y entonces en la sangre se empiezan a formar burbujitas, que es normal, pero estas burbujitas al momento de ascender rápidamente el buzo, pues se juntan y van a formar este émbolo gaseoso. Igualmente, factor de riesgo, por ejemplo, para eh, un trombo de grasa puede ser el traumatismo de tejido subcutáneo o una pancreatitis, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta muchos los factores de riesgo de cada caso. Y finalmente vamos a terminar con estas dos preguntitas. La tercera es, no forma parte de la triada de Virchow
lesión endotelial, estados procoagulantes, flujo sanguíneo turbulento, flujo sanguíneo laminar o hipercoagulabilidad. ¿Cuál de estos no forma parte? La B, el flujo sanguíneo laminar. Excelente, muy bien. Entonces estamos hablando que en la tríada de Virchow, pues tenemos factores que me van a inducir a un proceso de trombosis, ¿no? Lesión endotelial, que puede ser por daño endotelial, secundario a mucho colesterol, por ejemplo, un proceso que se ve en la aterosclerosis, flujo sanguíneo anómalo, que puede ser o éstasis, digamos, o acumulación de ese flujo venoso, o puede ser turbulencia, que sería lo contrario al flujo laminar, y finalmente un estado de hipercoagulabilidad que puede ser por factores hereditarios o adquiridos, como un estado de cáncer. Y finalmente, esta es otra pregunta clásica que siempre viene, o te preguntan por insuficiencia cardíaca congestiva o por cirrosis. A ver, un paciente de 67 años con insuficiencia cardíaca congestiva genera un edema con las siguientes características de septo. Generalizado, disminuye la presión oncótica, es de tipo trasudado, es decir, bajo en células no infectado, puede presentar derrame pleural, incremento de la presión hidrostática venosa. Entonces, ¿cuál de estos no corresponde a un proceso de insuficiencia cardíaca congestiva? Ah, creo que es la disminución de la presión oncótica. Creo que es la B. Mm, ujú, muy bien. Exactamente. En un estado de insuficiencia cardíaca congestiva, el problema es que aumenta la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque hay una alteración en el flujo venoso, es decir, mi corazón no es capaz de bombear la sangre, entonces hay una acumulación retrógrada, es decir, para atrás. Todas mis cavidades se acumulan y ¿qué hay atrás de las cavidades cardíacas derechas? Toda la vena cava, todo el sistema venoso, ¿no? Entonces hay una acumulación, una alteración del retorno venoso que va a inducir aumento de presión hidrostática y en este caso pues la presión oncótica no tiene mucha importancia, ¿no? En la presión oncótica más bien la encontramos en estados de desnutrición, estados de cirrosis, donde la albúmina se vea comprometida. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a propiamente el tema, propiamente el tema de hoy, que es el tema, que es el tema de inmunidad, ¿no? Este tema es bastante importante y es bastante preguntado también en todo lo que es, en todo lo que es el tema del parcial, ¿no? Justo revisaba preguntas y veía que habían como 5 o 6 preguntas propias de este tema, 6, 7. Entonces, lo bueno que dentro del tema de inmunidad y enfermedades del sistema inmune, pues ya hemos visto un poco al momento de ver la inflamación, porque hemos visto que el sistema inmune es un sistema protector, ¿no? Siempre y cuando sea de una respuesta controlada, es un sistema protector porque sabemos que la inflamación es muy importante para poder eliminar estos agentes patógenos que nos invaden y siempre la inflamación debe preceder al proceso de reparación. Ya. Entonces, primero vamos a ver algunas generalidades, ¿no? Algunas generalidades de la respuesta inmune normal. Nosotros tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de inmunidad innata es una inmunidad inherente, o sea que nacemos con ella. Es inherente, es la primera línea de respuesta de defensa y está mediada por una cantidad de células que podemos ver acá, ¿no? Tenemos las barreras epiteliales que vienen a ser como las barreras mecánicas, es decir, por ejemplo, la mucosa del tracto respiratorio, del tracto digestivo, este, de la misma piel. Y nosotros habíamos hablado antes que, por ejemplo, esos pacientes que sufren metaplasia
escamosa, los pacientes fumadores, pues justamente van a perder esta barrera epitelial a nivel respiratorio, ¿no? Porque mi epitelio respiratorio, por ejemplo, es cilíndrico ciliado y esos cilios tienen una razón de ser. O sea, esos cilios pueden eliminar esos agentes patógenos, pueden eliminar esas sustancias extrañas que penetran mi tracto respiratorio. Entonces, esas son la primera línea, digamos, las barreras epiteliales, pero van a haber casos en los que los microbios van a poder atravesar estas barreras epiteliales, entonces aquí ya se activan otros mecanismos, ¿no? Tenemos a los fagocitos, que son los macrófagos, tenemos a los neutrófilos. Ya sabemos que los neutrófilos están más involucrados en la respuesta inflamatoria aguda y se caracterizan por ser multilobulados. Aquí se ven. Tenemos las células dendríticas, cuya función es células presentadoras de antígeno. Y como vemos aquí, la célula dendrítica sirve como un nexo entre el sistema inmune innato y el adaptativo, porque la célula dendrítica va a atrapar esos antígenos y se los va a presentar, por ejemplo, al linfocito T o al linfocito B. Bueno, luego tenemos las proteínas de complemento, que ya en su momento también las hemos visto, y tenemos los linfocitos natural killers, ¿no? Que los natural killers, recordemos que identifican células infectadas. Células infectadas, por ejemplo, por virus, por microorganismos intracelulares, por bacterias intracelulares, y creo que justamente eso es una pregunta del pasito, y varias veces la han puesto en los exámenes, ¿no? Ay, recordar que los natural killers no matan bacterias extracelulares, no matan hongos, no matan parásitos, sino que matan solamente organismos intracelulares, porque las natural killers solamente reconocen células infectadas. Y ese es el problema, ¿no? A veces, digamos, hay virus inocuos, hay bacterias intracelulares inocuas que van a infectar células, pero las natural killers tienen un efecto bastante fuerte, bastante potente. Entonces, toda célula infectada la matan, así no sea algo tan nocivo. Y por eso pueden llegar a causar mucho daño subyacente. Luego tenemos la inmunidad adaptativa. Bueno, la inmunidad adaptativa es una inmunidad que tiene memoria. ¿Por qué digo que tiene memoria? Porque se adquiere, desarrolla a lo largo, a lo largo de la vida, ¿no? O sea, mi inmunidad adaptativa se va a desarrollar en la medida que yo me vaya exponiendo a diferentes antígenos. Entonces, la exposición de un antígeno le va a dar memoria. Por ejemplo, las personas normalmente se exponen al polen, que es un antígeno, entonces mi inmunidad adaptativa ya sabe que ese agente no es normal que ingrese a mi organismo, ¿no? Y que deben buscar mecanismos para eliminarlo. Pero en cambio, en una persona que es asmática, que sufre de alergias en general, pues la respuesta del sistema inmune adaptativo va a ser muy distinta, ¿no? O sea, el polen puede ser un factor para desencadenar toda una respuesta alérgica sistémica o los típicos síntomas de alergia, ¿no? Mucosidad, broncoconstricción, todo eso. Entonces, la inmunidad adaptativa eh, tiene más memoria, por eso también es más específica y se adquiere, se desarrolla a lo largo de la vida. Y como ves, está conformado solamente por dos celulitas, linfocito B y linfocito T. Y acá, esta es otra pregunta que siempre hacen con trampita, que los linfocitos B, recordemos que es una inmunidad de tipo humoral. Humoral. ¿Qué quiere decir esta? Que está mediada por anticuerpos o también llamadas inmunoglobulinas, ¿no? O sea, el linfocito B de por sí directamente no actúa, sino que cuando el linfocito B se activa, se transforma en la célula plasmática y esta célula plasmática va a ser la que libere los anticuerpos. Y los anticuerpos atacan bacterias extracelulares. Ahora, los linfocitos T sí van a mediar una inmunidad celular. Inmunidad celular. ¿Qué quiere decir eso? Que directamente los linfocitos T van a hacer la función de eliminar ese patógeno. Pero hay que diferenciar bien que el linfocito T
puede ser de tipo CD4, ya lo vamos a ver más adelante, pero lo voy diciendo, y CD8, ¿no? Los CD4 son los llamados linfocitos T helpers, que se pueden subespecializar en TH1, TH2, TH17, como ya lo vamos a ver. Y los CD8 son los linfocitos T citotóxicos, que prácticamente tienen la misma función que los natural killers, pero versión inmunidad adaptativa. Y como puedes ver acá, nuevamente, inmunidad innata se desarrolla a lo largo de horas, o sea, es la primera línea de defensa, y la inmunidad adaptativa se puede desarrollar a lo largo de días. Ya. Entonces aquí brevemente pues están las diferencias entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa, que resulta bien importante recordarlas, porque nuevamente la inmunidad innata es la primera línea de defensa, pero la inmunidad adaptativa es mucho más específica, tiene una respuesta mucho más poderosa, por lo mismo que es más específico. Entonces, la inmunidad adaptativa, innata, perdón, como vimos, va a reconocer los PAMs, patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. Ese también es pregunta de examen fijo. ¿Qué son los PAMs? Son estructuras que comparten los microorganismos en común. Por ejemplo, un claro ejemplo de PAM es el ARN vírico, viral. Mi inmunidad innata no va a reconocer el ARN de la hepatitis B, el ARN del papilomavirus, no, va a reconocer un ARN viral, que es una estructura que pueden compartir muchos microorganismos. A eso me refiero con que no es específico. Entonces, la inmunidad innata reconoce los PAMs, que ya vamos a ver más adelante otros ejemplos. En cambio, la inmunidad adaptativa reconoce los antígenos. Y los antígenos no son más que moléculas microbianas, pero son mucho más específicos. O sea, aquí sí se va a reconocer un antígeno propio de, del virus de papiloma, un antígeno propio del SARS-CoV-2. Por ejemplo, un antígeno es la proteína de la cápside del SARS-CoV-2, ¿no? Pero es un antígeno específico. Entonces, a eso me refiero cuando digo que la inmunidad adaptativa reconoce cosas más específicas, ¿ya? Y en cuestión del número de moléculas microbianas reconocidas, pues la inmunidad innata reconoce cerca de 1000 PAMs, patrones moleculares. En cambio, la adaptativa sí reconoce millones de antígenos, ¿no? Como es tan específica, la cantidad de antígenos que se reconocen es muchísimo mayor. Em, los receptores del sistema inmune innato son codificados por la línea germinal, ¿no? Dijimos que el sistema inmune innato es algo inherente, con lo que yo nazco. Y tiene una diversidad limitada, por lo mismo que no es tan específico. En cambio, los receptores de sistema inmune adaptativo son codificados por genes producidos por la recombinación de segmentos genéticos. A ver, vamos a explicar un poquito más esto. Existen determinados genes, como podemos ver acá, que van a codificar estos receptores, o sea, van a crear en pocas palabras estos receptores, ¿no? Entonces, dijimos que si tenemos tanta variedad de antígenos, necesitamos una variedad de receptores, ¿no? Porque cada receptor es específico para un antígeno. Entonces, estos genes se van a recombinar, es decir, que sus segmentos genéticos se van a entremezclar, van a ser diferentes mezclas de sus segmentos genéticos y de esa manera cada versión del gen, como decirlo, cada versión del gen va a codificar para un receptor. Y es así que a través de la recombinación genética, pues se pueden producir millones de receptores específicos, gracias a la recombinación de segmentos genéticos. Y bueno, en número y tipo de receptores, pues el sistema inmune innato sí tiene un número bastante limitado, menos de 100 tipos. En cambio, el sistema inmune adaptativo solo tiene dos tipos de receptores para linfocitos T y linfocitos B. Sin embargo, gracias a la recombinación se pueden crear millones de variantes de estos genes. Y bueno, en cuestión de la distribución de receptores no son clonales, o sea, todos los receptores son idénticos en el sistema inmune innato, pero en el sistema inmune adaptativo, los clones de linfocitos tienen diferentes especialidades. O sea, cuando un linfocito se reproduzca, digamos, los linfocitos hijos van a presentar una variedad de receptores diferentes para antígenos diferentes.
Y finalmente, en discriminación entre lo propio y lo ajeno, el sistema inmune innato generalmente sí va a reconocer que las células del hospedero del organismo son células propias, ¿no? O sea, no hay por qué atacarlas. Y esto impide que haya reacciones inmunes innatas. En cambio, en el caso del sistema inmune adaptativo, hay más posibilidad que se den estas reacciones de inmunidad, de autoinmunidad que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque existen los linfocitos autorreactivos, que son linfocitos que van a reconocer antígenos de mi organismo como antígenos desconocidos, extraños. Por lo tanto, van a atacar a células propias, ¿no? Y esto conlleva a las enfermedades por autoinmunidad. Y mira, acá tenemos lo que mencionaba los PAMPs, ¿no? Que no son más que estructuras que comparten los microorganismos. Por ejemplo, a veces preguntan, señale de estos, ¿cuál es un ejemplo de PAMP? ¿O cuál de estos no corresponde a un ejemplo de PAMP? Bueno, son cosas muy generales que comparten los microorganismos. Por ejemplo, los ácidos nucleicos como los ARN, los ADN, proteínas como la flagelina, que es una proteína típica que encontramos en un montón de bacterias porque ayudan a su movilización, lípidos de la pared celular como lipopolisacáridos, ácido lipoproteico, y lúcidos como manano, glucanos, ¿ya? Pero los que más preguntan es ácidos nucleicos, proteínas, lípidos. Y también tenemos los denominados DAMPs. Bueno, de estos se habla menos, pero igual lo menciono por si acaso. Son sustancias, los DAMPs, producidas por células dañadas. Aquí lo voy a poner. Sustancias liberadas por células dañadas. O sea, células que han sufrido, por ejemplo, lesiones irreversibles, células que han sufrido quemaduras grandes o que no reciben irrigación sanguínea, van a tener lesiones irreversibles y van a liberar proteínas inducidas por el estrés, cristales, proteínas nucleares, ¿no? Entonces, estas son sustancias que dentro de todo también pueden atraer a las células del sistema inmune innato, porque recordemos que los PAMPs y los DAMPs son reconocidos por el sistema innato. Y en el sistema inmune adaptativo hablamos propiamente de antígenos. Ya. Entonces, en la inmunidad innata, dijimos que esta inmunidad pues es inherente, es menos específica, reconoce lo que son las PAMs y DAMs, y sus componentes son estos, ¿no? Las barreras epiteliales, que ya dijimos, las mucosas gástricas, respiratorias, la piel, los monocitos y los neutrófilos, que son los fagocitos. Recordemos que los monocitos así se llaman cuando están en el torrente sanguíneo, ¿no? Pero una vez que migran a los tejidos, ya se pasan a llamar macrófagos. Y es importante saber que los tejidos de nuestro cuerpo tienen sus propios macrófagos con nombres específicos. Y te dejo esta tablita porque sé que a veces los doctores preguntan, ay, dime ejemplos de macrófagos en otros tejidos, ¿no? Por ejemplo, en el hueso se llaman osteoclastos. Todos estos tienen función fagocítica. En el sistema nervioso, microglía, en el hígado, células de Kupffer, en el riñón, células mesangiales, en el tejido conectivo, histocitos. ¿Ok? Eso es para saber. Tenemos las células dendríticas, que sabemos que son las células presentadoras de antígeno, que pueden ser un nexo entre el sistema inmune innato adaptativo. Luego los linfocitos citolíticos naturales o natural killers, que ya dijimos que reconocen células infectadas. Y las proteínas del sistema de complemento. Aquí sí quiero, ay, perdón. Acá sí quiero hacer un hincapié que en el sistema de complemento nosotros tenemos 3 vías, ¿no? Pero las que van a corresponder a vías del sistema inmune innato son las vías, la vía alternativa y la vía de lectina. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque la tercera vía, que es la vía clásica de complemento, es parte del sistema inmune adaptativo, ¿ok?
Estas dos primeras, la vía alternativa y vía de lectina, son vías por las cuales las proteínas del complemento actúan, trabajan para el sistema inmune innato. Pero si se activa la vía clásica, el sistema de complemento va a trabajar para el sistema inmune adaptativo. ¿Ok? Aquí también recalcar que el mecanismo de acción de los natural killers es mediante perforinas, alguna vez lo han preguntado, y gramzimas, que son enzimas muy poderosas que lo que hacen es las perforinas hacer huequitos en la membrana plasmática de la célula, de manera que ingresen las granzimas y destruyan todo el contenido intracelular. ¿Ok? Ese es el mecanismo de acción. Mm, Bueno, acá tenemos también lo que son los receptores, ¿no? Dijimos que el número de receptores es muy limitado porque el número de moléculas que reconoce mi sistema inmune innato es limitado y poco específico, ¿no? Tenemos los famosos Toll receptors, los receptores NOT, estos son los más importantes, ¿ya? En realidad en el sistema inmune innato hay como 6 tipos de receptores, si no me equivoco, pero los más importantes y los que más preguntan son los Toll receptors y los NOT. ¿Qué te pueden preguntar de acá? La ubicación. Eso sí es fijo. Varias veces preguntan. Los toll receptors tienen ubicación extracelular y endosómica. ¿Qué quiere decir? Que van a reconocer bacterias extracelulares y también van a reconocer microorganismos intracelulares, ¿no? Por ejemplo, virus o bacterias intracelulares, que son captados por endocitosis, ¿ya? Ubicados en el endosoma y en el espacio extracelular. En cambio, los receptores NOT son receptores que son ubicados solamente en el espacio citosólico, es decir, solamente van a reconocer microbios que penetren la membrana celular e ingresen al citoplasma. ¿Ok? Y acá está, reacciones de la inmunidad innata, pues sabemos que la inmunidad innata participa en la inflamación, los neutrófilos en la inflamación aguda, los mononucleares como los macrófagos, participan más en la inflamación crónica. También tienen una importante función en la defensa antivírica. Y ya dijimos que el sistema inmune innato, si bien es la primera línea de defensa, luego va a dar lugar, va a estimular a la inmunidad adaptativa. ¿De qué manera estimula la inmunidad adaptativa? Por ejemplo, la célula presentadora de antígenos, la célula dendrítica, le va a presentar los antígenos al linfocito T, y también sabemos que los macrófagos y los linfocitos T tienen una relación muy estrecha, ¿no? Sabemos que el linfocito T es capaz de activar al macrófago y el macrófago al linfocito T, ¿no? Entonces van a haber varios mecanismos por los cuales mi sistema inmune innato alerte y estimule a que la inmunidad adaptativa se active, se desate, ¿no? Porque justamente se necesita una respuesta más específica, más poderosa. Ahora, aquí también lo que han preguntado una vez es que los receptores TOL, además que se encuentran en las vesículas endosómicas, membrana plasmática, saber que los NOT, que si bien se encuentran en el citoplasma, van a reconocer células necrosadas y trastornos iónicos. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si disminuye el potasio, si disminuye el sodio, si disminuye el calcio, ¿quiénes van a reconocer esto? Los receptores tipo NOT, y esto también ha sido pregunta de examen. Ay, no se ve con esto. Ya, por favor, aquí recordar, los receptores tipo NOT reconocen trastornos iónicos y células necrosadas. Y aquí están los principales receptores, Toll receptors, null receptors o NLR, cualquiera de los dos nombres es válido. Saber que los Toll receptors, pues, dentro de los PAMs y DAMs que tenemos, reconoce a moléculas microbianas, lipopolisacárido bacteriano, ácidos nucleicos víricos, porque recordemos que el Toll receptor está ubicado en la membrana endosómica, ¿no? Y justamente los virus son tragados por fagocitosis. Entonces ahí el Toll receptor los reconoce. Ahora, los NOT receptors reconocen peptidoglucanos de pared celular bacteriana y cambios en concentraciones iónicas, como ya vimos. Y acá finalmente dentro de lo que es sistema inmune innato, no es necesario saber exactamente todos los que se encuentran en la ubicación extracelular o ubicación endosómica, pero sí saber, aprendernos bien la ubicación de los Toll receptors y saber que en el espacio extracelular se reconocen
estructuras PAMS como tipo proteínas de peptidoglucano, lipopolisacáridos, flagelina. En cambio, en lo que es el espacio endosómico, los toll receptors van a reconocer, que dijimos, partículas víricas, ¿no? ARN, proteína ADN, la proteína G, etcétera. Y esto pueden preguntar de repente, podrían preguntar lo que está en circulito, ¿no? Nosotros tenemos acá que los toll receptors, una vez que reconocen al PAMP o al DAMP, van a activar determinadas, se van a unir a proteínas adaptadoras. Esas son las proteínas, estas de celeste son las proteínas adaptadoras. Es como una cascada de respuesta. Se unen, los toll receptors reconocen al PAMP, van a activar esas proteínas adaptadoras, la MID88 y la TRIF. Esas proteínas adaptadoras, a su vez, van a activar factores de transcripción. Estos de rojo son los factores de transcripción que alguna vez los han preguntado. Y aquí sí hay que diferenciar bien que el factor NF-kappa beta, que es un factor muy conocido, mira, va a liberar citoquinas, quimiosinas, moléculas de adhesión endotelial, moléculas coestimuladoras. Si te das cuenta, todas estas moléculas son las que participan en el proceso de transmigración linfocitaria, ¿no? Leucocitaria, perdón. Y esta transmigración leucocitaria, recordemos que es parte del proceso de inflamación. Entonces, el NF-kappa beta libera determinadas moléculas que van a ayudar a atraer a los leucocitos al sitio de la infección. En cambio, este factor de transcripción lo que va a hacer es expresar el interferón 1. Y el interferón 1, pregunta que también podrían hacer en el examen, está relacionado a la respuesta contra los virus, ¿ya? Molécula relacionada a la respuesta antivírica, el interferón tipo 1, que es secretado por el factor de transcripción IRF. Eso tal vez lo podrían preguntar. Y bueno, ya pasando a lo que es inmunidad adaptativa, pues aquí es mucho menor, ¿no? Lo que tenemos que ver. Solamente tenemos la inmunidad, los linfocitos B y los linfocitos T. Bueno, ya dijimos que los linfocitos B propiamente no tienen un efecto directo contra el patógeno, sino que el linfocito B, como ves acá, se le presenta el antígeno y se va a activar en una célula plasmática. Forma activada del linfocito B es la célula plasmática. La célula plasmática es la que va a producir estos anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas, que pueden atacar bacterias extracelulares o pueden atacar células infectadas, ¿no? Van a neutralizar el microbio, activar la fagocitosis o activar la vía del complemento por su vía clásica. Acordémonos, vía clásica. Y bueno, la inmunidad mediada por linfocitos T sí se llama inmunidad celular, ¿no? Porque como ya mencioné, los linfocitos T propiamente van a ser los que hagan, los que tengan esa acción de eliminar el microbio. Y acá, sí, todos estos son tipos de linfocitos T, ¿no? Tenemos el linfocito T colaborador o llamado CD4. Acordémonos, en una clase lo vimos que el CD4 se puede subespecializar en linfocito CD4-TH2, TH1 y TH17. Y hago mención de esto porque más adelante vamos a ver que estos linfocitos están involucrados en respuestas de autoinmunidad. Entonces, dijimos que la célula dendrítica le presenta el antígeno al linfocito T, el linfocito T se activa, el linfocito T virgen, que está en los órganos linfoides, se va a activar y pues va a ejecutar su acción a través de 3 vías. O activa el macrófago por la famosa molécula de interferón gamma, induce inflamación reclutando otras células inflamatorias, o también induce la más proliferación de linfocitos T y también puede estimular el cambio de clase de linfocito B. ¿Qué quiere decir el cambio de clase de linfocito B? Que el linfocito T le va a decir, linfocito B,
un alergeno nos ha invadido. Necesito que produzcas determinada inmunoglobulina I, ¿no? Entonces, ayuda a transmitir ese mensaje al linfocito B de qué anticuerpo es necesario en determinada respuesta inmune. El linfocito T citotóxico o CD8, ya dijimos, tiene una actividad muy similar al natural killer, ¿no? Se le presenta un antígeno al linfocito CD8 y el CD8 va a atacar a todas las células que tengan ese antígeno microbiano. ¿Ok? Aquí está. Por ejemplo, esta célula tiene ese antígeno microbiano, la va a reconocer, pero recordemos, linfocito CD8 no reconoce al microbio, reconoce a la célula que tenga el antígeno del microbio. ¿Ok? A la célula infectada, en pocas palabras. Entonces, por el mecanismo también de perforinas y grancinas, va a inducir muerte en esa célula infectada. Y finalmente el linfocito T regulador, ¿no? A veces como que es el menos conocido, pero importante saber que este linfocito va a suprimir la respuesta inmunitaria, ¿no? O sea, ya cuando se haya dado el mecanismo efector del linfocito CD8, CD4, el linfocito T regulador ayuda a limitar esa respuesta y ayuda a inactivar linfocitos autorreactivos. Por eso, esta línea de linfocitos de los reguladores se va a ver bien limitada, bien afectada en procesos de autoinmunidad. Y bueno, ya entrando propiamente a lo que es los trastornos de hipersensibilidad, tenemos las enfermedades por hipersensibilidad que son de 4 tipos. La hipersensibilidad tipo 1, la hipersensibilidad tipo 2, 3 y 4. Esta es como una tabla resumen porque lo vamos a ver a más detalle cada uno. Pero saber, por favor, esto sí es importante, saber quiénes son los mediadores de cada tipo de hipersensibilidad, quién es la inmunoglobulina que participa, quiénes son las células involucradas y qué enfermedades se asocian a cada tipo de hipersensibilidad. En la tipo 1, el componente inmunológico es la inmunoglobulina I. Y las células efectoras son los mastocitos y también los eosinófilos. Aquí lo voy a poner. Los eosinófilos. Los antígenos que reconocen son alergenos, ¿no? En pocas palabras, la hipersensibilidad de tipo 1 son respuestas alérgicas, que pueden ser localizadas o sistémicas. La hipersensibilidad tipo 2 está mediada por la IgG y ocasionalmente por la IgM. Los mecanismos efectores son proteínas de complemento y los antígenos son antígenos de superficie. También pregunta de examen, antígenos de superficie. Los tipo 3 son mediados por inmunocomplejos. ¿Qué quiere decir inmunocomplejos? La unión del antígeno más el anticuerpo. Cuando el anticuerpo se une al antígeno, se forma este, este complejo antígeno-anticuerpo o también llamado inmunocomplejo. Ya, y el tipo 4 es una respuesta celular, o sea, netamente mediada por linfocitos T, que pueden ser, ya sabemos, CD4 y CD8. Ya. Primero vamos a empezar con lo que es la hipersensibilidad tipo 1. Bueno, en la hipersensibilidad tipo 1, en realidad dijimos que los protagonistas van a ser 3, ¿no? La inmunoglobulina E, en las células tenemos a los mastocitos, eosinófilos, y en los mediadores inflamatorios tenemos, por ejemplo, aminas vasoactivas, por ejemplo, la histamina. Histamina. Ya. Entonces, hay que ver bien este gráfico, por favor, hay que prestar bien atención, mucha atención a este gráfico para entender cuál es el proceso por el cual se da todo este mecanismo de hipersensibilidad tipo 4, porque lo que más preguntan acá son los mecanismos, son los mediadores involucrados, ¿ok? Entonces,
en un primer momento mi organismo se va a exponer a un alergeno, por ejemplo el polen, ¿no? O alérgenos alimenticios, por ejemplo el maní. Entonces, mi célula dendrítica va a reconocer el antígeno de este alergeno, o sea, una molécula de este alergeno, y se la va a presentar a quién? A mi linfocito T virgen, y el linfocito T virgen va a debutar, ¿no? De acuerdo a las necesidades, al alergeno presente, se va a diferenciar o en CD4 o en CD8. En este caso se diferencia en un linfocito helper CD4, que a su vez se va a especializar en linfocito TH2. Recordemos que los CD4 se pueden subespecializar en TH1, TH2 o TH17. Entonces, en este caso, se va a diferenciar en TH2. El linfocito TH2, a su vez, dentro de todos sus mecanismos de acción, va a inducir el cambio de clase del linfocito B. ¿Para qué? Para que produzca inmunoglobulina E. Le va a decir, oye, linfocito B, necesito, por favor, que produzcas IgE. Eso es lo que necesita el organismo en ese momento. Entonces, el linfocito B sabemos que se activa en, en su forma, valga la redundancia, activa, que es la célula plasmática, y esta va a producir toda la inmunoglobulina E. Bueno, la inmunoglobulina E lo que va a hacer es unirse a unos receptores del mastocito. Va a sensibilizar al mastocito. Sensibilizar al mastocito. ¿Qué quiere decir esto? Que la inmunoglobulina E, nosotros sabemos que el sistema inmune adaptativo es un sistema de memoria, ¿no? O sea, la inmunoglobulina E va, va a sensibilizar al mastocito de manera que si hay una nueva exposición al alérgeno, el mastocito debe liberar determinadas moléculas para defendernos de ese alérgeno. Eso es sensibilizar, es como darle la indicación de que si nos volvemos a exponer a tal cosa, tú ya sabes qué hacer. Tienes que liberar esas moléculas que nos van a defender de ese alérgeno. Entonces, la IgE sensibiliza al mastocito y ante una nueva exposición al alergeno, ya el mastocito ya sabe lo que tiene que hacer porque ya está sensibilizado. Y el mastocito lo que va a hacer es desgranularse, ¿no? Y liberar diferentes mediadores. Ya bueno, en estos mediadores tenemos en la fase aguda las aminas vasoactivas, que son las reacciones de hipersensibilidad inmediata, ¿no? Minutos después de la exposición al alérgeno. Acá tenemos la famosa histamina, y la histamina ya la hemos escuchado antes y seguro en su clase de fisiopato, de daño endotelial, también han hablado mucho de esto, ¿no? Y nosotros en la clase de inflamación también hemos hecho mucho hincapié en la histamina, que es una molécula vasodilatadora. Entonces, lo que va a primar en un proceso de alergia es justamente esa vasodilatación. Y la histamina va a hacer que se manifiesten esa clínica típica de una alergia, ¿no? Secreción de mucosidad, la famosa nariz que siempre dicen, ay, mi nariz está como un caño, ¿no? También broncoconstricción, entre otros. Lo típico que le pasa a una persona con alergias. Y también el mastocito va a liberar otras citoquinas, que son reacciones de fase tardía que van a actuar 2 a 24 horas después, que van a activar a las otras células mediadoras de la hipersensibilidad tipo 1, que son los eosinófilos. En un primer momento actúan los mastocitos, pero luego actúan los eosinófilos. Y esto lo podemos ver en esta lámina, ¿no? Por ejemplo, esta lámina de acá es la respuesta aguda y esta es la respuesta dentro de las 2 a 24 horas después de la exposición, ¿no? En la respuesta aguda vemos que los mastocitos se van a degranular, se va a liberar histamina y va a haber edema, va a haber vasodilatación con congestión vascular. Y en la respuesta un poquito más tardía, ¿quién prima? Los eosinófilos. Entonces, por eso aquí hago hincapié. IgE, aquí me olvidé de poner, me faltó linfocitos TH2, ¿no? Linfocitos TH2 que son un tipo de linfocitos helpers. Mastocitos, eosinófilos y aminas vasoactivas como la histamina. Estos son los participantes de una reacción hipersensibilidad tipo 1.
Y bueno, aquí tenemos las patologías asociadas que son bien sencillas de recordar, ¿no? O sea, es todo lo que esté relacionado con una reacción alérgica. Anafilaxia, que es una reacción de alergia sistémica que puede causar un shock anafiláctico. eh, por ejemplo, por picaduras de abeja, alimentos como el maní, donde se ve comprometida mi presión arterial, ¿no? El asma bronquial, una clásica condición que muchos padecen, sobre todo en zonas de humedad. Se caracteriza por una hiperreactividad de mi músculo bronquial. Rinitis alérgica, sinusitis, alergias alimentarias. Por eso una persona que padece, por ejemplo, de asma es más propensa a padecer otras reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Puede tener rinitis alérgica, puede tener dermatitis atópica, o sea, diferentes condiciones que están relacionadas a esta respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Eso es en relación al tipo 1. Y bueno, ahora vamos a pasar al tipo 2, ¿no? Aquí dijimos que los anticuerpos que están involucrados es la IgE, ¿no? Perdón, la IgG. Y en menor medida también la IgM, más la IgG. Entonces, van a reaccionar contra antígenos de superficie celular. Antígenos de superficie, esta es pregunta de examen, de superficie celular. Ahora, pueden ser antígenos endógenos, o sea, propios de una célula, o pueden ser antígenos exógenos que nos han invadido, pero que se han pegado a la superficie celular. Entonces, esa célula, sea por antígenos endógenos o exógenos, esa célula va a ser reconocida como una célula extraña, infectada. ¿Ok? Entonces, en este tipo de reacción, el antígeno se une a las células, en caso sea exógeno, donde es reconocido por anticuerpos de tipo IgG. En pocas palabras, mi IgG va a reconocer esos antígenos en las superficies celulares. Y eso va a hacer que los anticuerpos se activen por diferentes medios que ya vamos a ver, destruyendo las células que lleven unido ese antígeno. A ver, ¿cuáles son los mecanismos? Aquí está. Opsonización, fagocitosis, inflamación mediada por complemento y disfunción celular mediada por anticuerpos. Ya, a ver, primero, acá sí, por favor, mucha atención porque a veces al inicio es un poco, bug entender esto de los mecanismos en la hipersensibilidad tipo 2. Hay que entender que esta partecita de acá es la célula. Esta de acá. Esta es la célula, la superficie celular. Entonces, mi célula tiene estos antígenos que son los rojitos. Estos son los antígenos. Antígenos. Y esos son los antígenos de superficie celular que van a ser reconocidos por los anticuerpos, que en este caso son los anticuerpos IgG, inmunoglobulina IgG. Esos son los anticuerpos, la IgG. Entonces, la IgG va a tener dos mecanismos para activar a los fagocitos, a los neutrófilos. Primero es que la IgG se va a unir a receptores que hay en el neutrófilo. Los neutrófilos tienen receptores para el dominio Fc, que en pocas palabras son receptores que se unen a la colita del antígeno, como ves acá. Entonces, el IgG es como que le va a presentar este antígeno al neutrófilo, uniéndose a este receptor. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo es que la inmunoglobulina G, ya unida al antígeno, va a activar al sistema de complemento y se van a liberar por la vía clásica, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de sistema de complemento en el sistema adaptativo es por la vía clásica. Se va a activar y va a liberar determinados productos, la proteína C5a, C3a, y estas proteínas van a reclutar a neutrófilos. Entonces, sea por este medio de unión al receptor en los neutrófilos, o sea por este medio activando el sistema de complemento por la vía clásica, finalmente se va a dar la activación de los neutrófilos que van a fagocitar, eliminar todas las células que tengan ese antígeno que ha sido reconocido. ¿Ok? Por eso decimos inflamación mediada por el complemento, por un lado, o también por el receptor para el dominio Fc. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es el de la opsonización,
y fagocitosis. Ya, cuando yo digo opsonización es básicamente marcar una célula. ¿Por qué? Porque quiero que esta célula opsonizada sea reconocida por las células fagocíticas y la destruyan. Es como ponerle una marca de que esta célula no funciona, está infectada, debe ser destruida. Esa es la opsonización. Entonces, acá la célula va a ser opsonizada por la inmunoglobulina, por la IgG. Voy a poner más bonito. Acá. Va a ser opsonizada, marcada por la IgG, o va a ser opsonizada por algunas proteínas de complemento, ¿ya? O sea, va a ser marcada de diferentes maneras. La cuestión es que esta célula opsonizada sea por vía de complemento, o sea, por la IgG, que nuevamente se puede unir al receptor para el dominio FC, o sea, casi lo mismo de arriba, ¿no? Estas células marcan, esta inmunoglobulina marca los antígenos, marca esta célula. Igualmente, las proteínas de complemento opsonizan o marcan esta célula y se va a activar a los fagocitos, sea por vía de complemento o sea por vía de unión al receptor FC que está en los fagocitos. O sea, nuevamente acá vemos que participa la inmunoglobulina G y también el sistema de complemento. Entonces, una vez que se opsoniza esta célula va a ser reconocida por los fagocitos y los fagocitos, bueno, ya sabemos, ¿no? Las destruyen. Entonces, estos son los dos mecanismos por los cuales se da la hipersensibilidad tipo 2. Y acá hay que resaltar una cosa. Cuando yo hablo de una hipersensibilidad tipo 2, como el mecanismo es unión hacia antígenos de superficie celular, son las enfermedades asociadas son órgano específicas. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune va a destruir determinadas poblaciones celulares que presenten ese antígeno. No, no es que va a atacar a todo el sistema, ¿no? A todo el organismo, sino va a atacar a específicamente un grupo celular que tenga ese antígeno que es reconocido como un antígeno extraño. Entonces, por eso hablo de enfermedades tejido específicas u órgano específicas, ¿no? Por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune. Aquí se va a reconocer un antígeno que va a ser una proteína de membrana del glóbulo rojo, o sea, de una población específica de células de glóbulos rojos. Entonces, el mecanismo va a ser la opsonización y fagocitosis y va a causar la destrucción de estos eritrocitos que no es más que la hemólisis y que da anemia. También tenemos la famosa enfermedad de la púrpura trombocitopenia autoinmunitaria, que dijimos que causa una disfunción de la hemostasia primaria, ¿no? Porque hace que las plaquetas se destruyan y clínicamente se puede ver con petequias, equimosis, epistaxis. Y acá el antígeno diana son proteínas de la membrana de plaquetas. Nuevamente, ataca a un grupo celular específico. Y el mecanismo es opsonización y fagocitosis. Lo voy a poner un poquito más claro. Opsonización y fagocitosis. Que va a dar hemorragia, ¿no? Si tengo pocas plaquetas, mi hemostasia va a estar afectada y voy a tender al sangre. Luego tenemos otras como pérfido vulgar, vasculitis, síndrome de Gottpastor, fiebre reumática, miastenia gravis, que por ejemplo se afecta al receptor para la acetilcolina, ¿no? Y la acetilcolina es el neurotransmisor que me permite el movimiento muscular. Entonces, si su receptor se va a destruir, va a haber debilidad muscular y se va a inhibir la unión a la acetilcolina. Enfermedad de Graves, donde el receptor para la TSH, que es una hormona involucrada en la activación de hormonas tiroideas, se va, acá dice se va a estimular. En este caso es una estimulación de los receptores para la TSH y si se produce mucha TSH, se producen muchas hormonas tiroideas, lo que se traduce en hipertiroidismo, ¿ya? Esas son literalmente las que te podrían preguntar. Anemia hemolítica, púrpura trombocitopenia, miastenia y enfermedad de Graves. Bueno, y avanzando con la hipersensibilidad tipo 3, aquí tenemos que esta hipersensibilidad es mediada por inmunocomplejos.
inmunocomplejos. Nuevamente, los inmunocomplejos son la unión de antígenos más anticuerpos. Mira, y acá sí, mucha atención porque este mecanismo me va a ayudar a diferenciar bien el tipo de hipersensibilidad tipo 2, porque a veces hay una confusión entre el mecanismo entre hipersensibilidad tipo 2 y hipersensibilidad tipo 3 porque están involucrados los anticuerpos. A ver, aquí vamos a ver, por ejemplo, que van a haber antígenos en la circulación que pueden ser antígenos endógenos o de pronto antígenos exógenos de una infección residual, ¿no? Una infección que no se sanó bien, que no se eliminó bien, entonces hay antígenos que permanecen en la circulación. Bueno, sea si este antígeno es endógeno o sea exógeno, este antígeno va a activar la respuesta inmune adaptativa. Entonces, si hay un antígeno extraño, se va a empezar a producir linfocitos B, ¿no? El linfocito B se activa en célula plasmática, la célula plasmática libera anticuerpos, ¿ya? Y todo el proceso va a ocurrir en la circulación, ¿ok? Eso es clave. Ocurre en la circulación. Esto es clave para entender lo que voy a decir a continuación. El antígeno, una vez que es liberado hacia la circulación, y el anticuerpo también que es liberado hacia la circulación, ahí se va a dar la unión antígeno-anticuerpo o también llamado inmunocomplejo, ¿no? Es lo mismo decir inmunocomplejo que antígeno-anticuerpo. Ya. Entonces, aquí como ves se va a unir el antígeno a que es el anticuerpo y se da el complejo antígeno-anticuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Que esos inmunocomplejos van a viajar por la sangre y se van a depositar donde quieran. O sea, pueden llegar a los órganos que quieran porque sabemos que todos los órganos reciben circulación, flujo sanguíneo, ¿no? Circulación. Entonces, estos inmunocomplejos van a estar ahí nadando por toda la circulación sistémica y se pueden depositar donde quieran. Se pueden depositar en el mismo endotelio causando vasculitis o en otros órganos. Se pueden diseminar a su regalado gusto. Y este es el problema, que donde se depositen van a causar inflamación. ¿Por qué? Porque los anticuerpos pues tienen esa función destructora, esa función de inflamar y acá el tejido afectado se va a inflamar, se va a lesionar, ¿no? Ahora, esta es la explicación por la cual nosotros decimos que la hipersensibilidad tipo 3 es más sistémica. A diferencia de la hipersensibilidad tipo 2, que es más órgano específica porque reconoce antígenos de superficie en determinadas poblaciones celulares. En cambio, la hipersensibilidad tipo 3, los inmunocomplejos viajan por la circulación y se pueden depositar en múltiples tejidos, ¿no? Entonces, la afectación es más sistémica. La enfermedad representante acá es el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Donde hay un depósito de inmunocomplejos en muchos órganos. Por eso en el lupus la afectación va a ser sistémica, multiorgánica. También tenemos glomerulonefritis postestreptocóquica, ¿no? Dijimos que a veces los inmunocomplejos están formados por antígenos exógenos, o sea, antígenos que han permanecido en mi sangre tras una infección mal curada. No se ha eliminado por completo al patógeno y sus antígenos. Entonces, por ejemplo, una persona que ha tenido una infección por estreptococo, esos antígenos de esa bacteria pueden permanecer en el plasma, unirse a los anticuerpos, formar los inmunocomplejos y viajar hasta la zona renal del riñón, donde se van a plantar en la membrana basal glomerular, causando glomerulonefritis. También están involucrados otros antígenos como el virus de la hepatitis, en la panarteritis nodosa, la artritis reactiva. Y acá sí me olvidé resaltar que estos inmunocomplejos van a tender a depositarse en zonas donde hay una filtración alta de sangre. O sea, por ejemplo, en articulaciones donde se filtra el líquido sinovial, en el riñón donde se filtra la orina, ¿no?
O sea, lugares donde se filtran grandes cantidades de sangre, articulaciones, riñón. Por eso las enfermedades son glomerulonefritis, artritis, entre otras. Sobre todo estas que te he resaltado principalmente. Y ahí finalmente la hipersensibilidad tipo 4, como vimos, en la hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3 están involucrados anticuerpos, ¿no? IgE, IgG, entre otros. Entonces, acá en la hipersensibilidad tipo 4 es una hipersensibilidad de tipo celular. Tipo, no se ve bien. Es de tipo celular. ¿Qué quiere decir esto? Que los mediadores van a ser los linfocitos T, sean CD4 o CD8. ¿Ya? Entonces, recordemos acá. Primero vamos a ver hipersensibilidad tipo 4 o hipersensibilidad tardía mediada por los linfocitos CD4 o helpers. CD4 o helpers. Nuevamente, la célula presentadora de antígenos, la célula dendrítica, le va a presentar los antígenos al linfocito T, CD4, y el linfocito pues se tiene que diferenciar, ¿no? De acuerdo al antígeno presentado. No es lo mismo que se presente un alergeno, ya vimos, con que se presente un antígeno de un parásito, de un virus o de una bacteria, ¿no? Entonces, de acuerdo al antígeno que se presente, el linfocito T se va a poder subdiferenciar o en TH1 o en TH2. ¿Ok? El linfocito T, además de diferenciarse en TH1 o TH17, perdón, TH2 es de la hipersensibilidad tipo 1. Acá los participantes son TH1, TH17, ¿ok? Aparte de eso, ya sabemos que los linfocitos T tienen la capacidad de reclutar pues los macrófagos gracias al interferón gamma, a los neutrófilos. La cuestión es que reclutan un montón de células eh, del sistema inmune y bueno, se va a dar la lesión tisular, la eliminación del patógeno y muchas veces esta inflamación pues va a inducir lesión tisular del tejido normal. Ahora, en este tipo de hipersensibilidad dijimos que el linfocito CD4 se diferencia en TH1 o en TH17, ¿no? El TH1, que está involucrado en autoinmunidad, hipersensibilidad tipo 4, va a ser activado por estas moléculas, interleucina 12, interferón gamma, y el TH1 lo que va a hacer es reclutar sobre todo macrófagos. Reclutar macrófagos. En cambio, el TH17 va a ser activado por interleucina 1, 6, 21, 23. También va a tener este mecanismo de autoinmunidad, pero en este caso va a reclutar más neutrófilos. Reclutar más neutrófilos. 1 macrófagos y 17, TH17 neutrófilos. En cambio, el linfocito CD8, a este linfocito también se necesita que se le presente la célula dendrítica, ¿no? La célula presentadora de antígeno le presenta el antígeno y el linfocito T CD8 va a reconocer todas las células que tengan este antígeno. Entonces las va a reconocer como células dañadas, células infectadas que tiene que matar y va a causar una muerte celular y lesión tisular por el mecanismo de perforinas y granzimas. Ahora, la respuesta de los CD8 es mucho más nociva, ¿no? Porque destruye células, destruye grandes poblaciones celulares. Por eso las reacciones de autoinmunidad mediadas por CD8 son bastante nocivas, provocan bastante daño tisular, bastante daño orgánico. Y acá hay algunas enfermedades asociadas, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, acá hay una inflamación mediada por TH17, ¿no? Se va a reconocer como antígeno, ¿no? Tal vez el colágeno o proteínas de las articulaciones, e interviene la respuesta del linfocito CD4 que se va a subespecializar en TH17 y ellos van a reclutar neutrófilos, ¿ok? Las manifestaciones son inflamación crónica y destrucción del cartílago porque se va a atacar el colágeno.
Ahora, en la esclerosis múltiple es una enfermedad donde hay un déficit de mielina. Sabemos que la mielina está encargada de hacer que la transmisión nerviosa sea mucho más rápida, pero acá los antígenos proteicos de la mielina se van a reconocer como antígenos extraños. Entonces va a haber una inflamación mediada por los CD4 que se van a diferenciar en TH1 y TH17 y se van a reclutar macrófagos, neutrófilos, ¿no? Entonces va a haber una desmielinización que causa esta parálisis, que es la esclerosis múltiple. Diabetes tipo 1, aquí se reconoce a los antígenos de las células beta de los islotes pancreáticos como antígenos extraños. Entonces, nosotros sabemos que las células beta pancreáticas producen la insulina. Si se está destruyendo a las células productoras de insulina, ¿qué enfermedad va a haber? Diabetes tipo 1. Y esto es mediado por los linfocitos CD8. Aquí no se completó, pero esto es mediado por los linfocitos CD8, la diabetes tipo 1. Por eso te digo que las respuestas mediadas por los CD8 son bastante nocivas. Em, por eso cuando un paciente, digamos, desarrolla diabetes a una edad muy temprana, uno no se pone a pensar normalmente en estilo de vida, factores de riesgo, sino que piensa en diabetes tipo 1, que es un mecanismo autoinmune. También tenemos la dermatitis de contacto, por ejemplo, cuando usamos joyas de fantasía, el níquel puede activar esta respuesta mediada por linfocitos TH1, que es un tipo de linfocito helper, y clínicamente se ve así esta zona eritematosa con prurito, un, un picor intenso. También tenemos la inflamación granulomatosa. Recordemos que cuando hablamos de inflamación granulomatosa nos orientamos en pensar más en TBC, ¿no? O sea, las micobacterias, cuando uno se infecta de TBC, las micobacterias eh, penetran a mi pulmón y los macrófagos van a empezar a fagocitar estas bacterias, ¿no? Que son los macrófagos. Pero ¿cuál es el tema? Que estas bacterias tienen un mecanismo tan resistente al sistema inmune que el macrófago no va a poder destruir, solo va a fagocitar a las bacterias, pero no las va a destruir. Entonces, esas bacterias se van a mantener como que latentes dentro del macrófago y se va a dar una respuesta granulomatosa, ¿no? Donde están las células gigantes multinucleadas, las células epiteloides, y va a haber una respuesta de linfocitos T, como vemos aquí alrededor. Y en el centro va a haber la famosa necrosis gaseosa, ¿no? Que es típico de granuloma tuberculoso, que también lo hemos visto en una de las primeras clases. Necrosis gaseosa, inflamación granulomatosa. Esta respuesta es mediada por una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 por los linfocitos T. Y finalmente, aquí está pues el cuadro a modo de resumen. Aquí es importante nuevamente los mecanismos inmunitarios y cuáles son los trastornos asociados, ¿no? Saber que la hipersensibilidad tipo 1 son básicamente alergias, la tipo 2 son enfermedades órgano-específicas como anemia hemolítica, miastenia gravis. Las tipo 3 son un poco más sistémicas y pueden ser posterior a algunas infecciones, ¿no? Algunas infecciones que dejan antígenos residuales que se van a unir a anticuerpos y van a formar los inmunocomplejos que van a estar ahí transitando por la sangre y depositándose sobre todo en zonas donde se filtra grandes cantidades de sangre, ¿no? Articulaciones y riñones. Y la hipersensibilidad tipo 4 o hipersensibilidad celular, aquí no participa un anticuerpo específico, solamente es respuesta celular, o sea, linfocitos T, CD4, CD8. Y esto ya es lo último en las enfermedades autoinmunes. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, pues hay que saber que se tienen que cumplir determinados requisitos, ¿no? No puedo, para hacer un diagnóstico de enfermedad autoinmune, no puedo ser tan ligera en pensar, ya, como no hay causa, automáticamente es autoinmune. No, se tiene que hacer un estudio bien exhaustivo. Hay reacciones contra antígenos propios, para eso hay determinadas pruebas que verifican esto. Hay ausencia de otras causas de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que descartar causas subyacentes. Por ejemplo, la púrpura trombocitopenia idiopática, que es una hipersensibilidad, una reacción de hipersensibilidad tipo 2, puede ser primaria o secundaria. Cuando yo digo que es primaria,
es porque es idiopática, porque no hay causa aparente. Pero cuando yo digo que es secundaria, es porque puede ser secundaria a alguna infección o a otra condición. ¿Ok? Por eso estas enfermedades autoinmunitarias no son secundarias, o sea, no hay una causa subyacente. Para eso tengo que descartar. Hay lesión tisular mediada por células T o por anticuerpos, o sea, por los componentes del sistema inmune adaptativo, que puede ser respuesta humoral o de anticuerpos, o respuesta celular, que son los linfocitos T. Y también son específicas contra un órgano o pueden ser sistémicas, ¿no? Como ya vimos. Y aquí de las enfermedades autoinmunes la que más preguntan pues es la de lupus, ¿no? O sea, su mecanismo es que hay un déficit de proteínas en las vías de complemento de la vía clásica. Ya dijimos que la vía clásica es la vía relacionada con el sistema inmunadaptativo. Entonces, al ver un déficit de proteínas, no va a haber una correcta eliminación de las células apoptóticas. Y estas células apoptóticas que van a permanecer y no van a ser eliminadas de manera correcta, van a llegar a necrosarse. Entonces, sabemos que toda la necrosis se asocia con inflamación, con reacciones autoinmunes. Asimismo, va a haber un mecanismo en el cual haya una presencia de linfocitos autorreactivos, ¿no? Se supone que estos linfocitos deben ser desactivados por los linfocitos T reguladores, pero estos linfocitos B y T autorreactivos van a permanecer y lo que van a hacer es reaccionar contra antígenos propios, ¿no? Y van a reaccionar a los antígenos de las células apoptóticas, entonces se va a potenciar esa reacción autoinmune. Lo que principalmente preguntan es este mecanismo de déficit de proteínas de vía de complemento y que también hay presencia de linfocitos B y T autorreactivos. Y bueno, eso ha sido todo por esta clase. Un ratito voy a pasar lo que es el forms, que es el post-test, para ya poder culminar con todo esto. Ya esta es la quinta clase, la próxima semana ya estaríamos terminando con lo que es síndromes genéticos. Y ya después de eso podremos hacer un repaso general de los temas. A ver. Ya. Entonces estoy enviando el post-test que va a estar abierto unos 10 minutitos para que ya lo puedas completar. Y a ver, voy a parar la grabación.